Muchas gracias, Cristina. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes y espero que disfruten y que entiendan esta presentación que es muy importante. Bien, tenemos el tema que es copia o plagio, mala conducta en investigación. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ética, los principios y valores, tipos de plagio y vamos a realizar un pequeño taller. Como pueden observar, en el Perú y a la vez en el mundo existen diferentes casos de plagio. Por ejemplo, uno de los más citados y de los más escandalosos vendría a ser el del fiscal José Domingo Pérez, que fue denunciado penalmente por un presunto plagio ¿de qué? De la sustentación de su tesis. Otro también bastante lamentable viene a ser del escritor Bryce Echenique, el cual también es acusado de haber realizado plagio. 14 artículos de algunos autores que se encontraban inmersos en el mundo. Este caso sí fue comprobado y el autor tuvo que ser sancionado pagando una cantidad enorme de euros. Bueno, y algo un poquito más cerca, que ya se están iniciando las elecciones, sería el del candidato a la presidencia, César Acuña, quien también fue acusado con el caso de un plagio, ¿no? De su tesis de maestría de la Universidad Complutense de Madrid. Otro caso también que, bueno, es lamentable porque es internacional y además es uno de los, supuestamente un descubrimiento que se hizo acerca de Haruko Obokama, ¿no? Que es una científica quien quiso realizar o copiar unos resultados de otros artículos y aplicarlo al suyo en un proyecto de células madre. Que esto no solamente vendría a ser un caso de plagio, perdón, no vendría a ser solo un caso de plagio, sino también de fraude. Al igual el caso de Eric Poleman con el tema de la menopausia, que vino a ser un fraude también por haber no solo interferido en artículos, sino también haber realizado, apropiarse de diversos resultados de otros artículos. Vamos a ver un poco acerca de lo que nos dice nuestro candidato a la presidencia, acerca del plagio o la copia. ¿Que plagiar? ¿Considera usted que copiar es distinto que plagiar? Sí. La respuesta es... verdad. Ok, bueno, como dice, ¿no? La manera en que nuestro candidato a la presidencia elaboró su tesis de maestría constituye plagio aun si él no era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. O sea, en este caso, es un ejemplo nada más, no por hablar mal de nadie, sino solamente por tratar de aclarar estas dudas. Dice, por ejemplo, la revista Gestión dice que Cuña niega plagio en su plan de gobierno, pero reconoce que no citó fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a hablar acerca de la definición del plagio y la copia. Plagio, según la Real Academia Española, vendría a ser acción y efecto de plagiar. Sería una práctica antiética. En otras palabras, sería la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno sin reconocimiento de su fuente original. ¿Con qué intención? Pues de apropiársela o sea, hacerlo como si, ¿no? O sea, decir que es originalmente de uno, pero en realidad no, sino es de otro autor. En simples palabras, sería un descarado robo.
Y en cuanto a la copia pues es el hecho de copiar y pegar textos. Imitar una obra ajena, igual con la pretensión de que parezca original. El detalle en la copia es que no vendría a ser parte del plagio en caso de que le ponemos, o sea, lo citaríamos y pondríamos las referencias, ¿no? Por ejemplo, en en esta diapositiva, esta información que yo acabo de sacar es directamente una de definiciones de la Real Academia Española. Y otra, acá puse abajo dos citas, dos referencias de las cuales yo saqué esta pequeña información. Y también puse unas comillas en aquellos enunciados en los que yo estoy incidiendo, ¿no? Estoy agarrando para poder realizar esta presentación. Entonces, la copia. Nosotros bien sabemos que desde pequeños nosotros imitamos a nuestros padres, nuestros profesores nos enseñan al aprendizaje, sobre todo cuando tenemos aprendizajes, conceptos que son básicos para la enseñanza desde el kinder, la primaria, la secundaria. Son conceptos que uno debería saber de manera general. Sin embargo, cuando nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos y vamos entrando a centros universitarios o centros de investigación que van más allá de solamente un aprendizaje básico, nosotros debemos olvidar estas costumbres y evitar lo que se llama el facilismo, que es el copiar y pegar. Otro, la falta de motivación y formación. Uno debe ser original y centrarse en sus ideas y no copiar de otras personas. Otro, la falta de una actitud positiva hacia la investigación. La carencia de exigencia adecuada entre los comités editoriales de las revistas que posibilitan su distribución. Esto solía pasar, o quizá ahora pasa, pero bastante poco, porque antes no existía tanta tecnología que ahora podemos manejar nosotros desde casa. Antes los libros o algunas copias que se realizaban no tenían una manera de poder identificar si era copia o si era plagio, si era fraude. Bueno, también la formación en pre y posgrado que no toma las medidas oportunas para impedir la presentación de estos trabajos. Entonces, en todo caso, cuando nosotros realizamos una copia, nosotros nos abstenemos de realizar un análisis, una síntesis, una abstracción y la generación del pensamiento científico. Esto obstruyendo la capacidad de poder crear nueva información y poder aportar al mundo. Bueno, nosotros podríamos decir esto en la otra mente, ¿no? Aportar, o sea, si yo empiezo a realizar mis ideas o empiezo a investigar por mi propia cuenta, uno podría decir, pero si ya casi todo está descubierto. Sin embargo, con un poco de nuestro esfuerzo, nosotros podemos contribuir y quizá mejorar algunas cosas que ya se llegaron a descubrir, ¿no? Ahora, nos hacemos estas tres preguntas. ¿Por qué es reprobable incurrir en el plagio? ¿Cuáles son las implicancias en la práctica? ¿Cuáles podrían ser las causas? Bien, la primera pregunta. Reprobable. 1. Por cuestiones de principios morales. Uno debe tener valores éticos. 2. Va en contra del trabajo y el esfuerzo de otra persona. 3. No solo atenta contra el conocimiento como tal, sino contra la persona en sí. Y 4. Es un delito. ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, en el Perú existe un código penal que nos limita, ¿no? Que nos reprime el hecho de hacer esta acción. Por ejemplo, en el artículo del Código Penal, el número 219, acerca del plagio exclusivamente de este tema, dice: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y 90 a 180 días en multa. El que con respecto a una obra la difunda como propia en todo o en parte, copiándola
o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro la autoría o titularidad ajena. Y bueno, ¿cuáles podrían ser las causas? Tenemos, en manera general, tres posibles causas, que son culturales, tecnológicas y estructurales. Culturales en el sentido de que nos enseñaron y fue un delito benigno, en otras palabras, desde que éramos pequeños, y lo hemos yendo practicando y aplicando en los grados superiores. Tecnológicos, por la facilidad a la que podemos ingresar a diferentes software, diferente información, diferentes páginas autorizadas y no autorizadas para poder realizar nuestras búsquedas bibliográficas, ¿no? Y estructurales sería en el caso de que la formación en el posgrado, quizá, o en el pregrado, perdón, vendría a ser escasa y no nos enseñan esto, cómo deberíamos actuar debidamente. Bueno, ¿Por qué es reprobable? ¿Perdón? ¿Por qué es reprobable? Reprobable. Es que la primera pregunta no está respondida en la diapositiva, por eso lo preguntaba. Ah, ya, ¿por qué es reprobable? Bueno, te mencioné cuatro cuestiones. Te mencioné por moral, por los valores éticos, otro porque va en contra del esfuerzo de la persona, otro porque no solo atentas contra el conocimiento, atentas contra toda la ciencia, y otro porque es un delito. Ahora, existen factores mitigantes y agravantes acerca de esto, ¿no? Mitigantes en el caso de que ya se encuentre y se compruebe que prácticamente existe plagio. Y bueno, la cantidad de plagio se tiene que medir, si es harto o si es poco. La cooperación del denunciado, si es que admite que en verdad sí lo ha hecho, así como prácticamente disimuladamente lo dijo Acuña de alguna manera, pero él de alguna manera no sabe si es que plagio y copia era lo mismo, era diferente, y las definiciones exactas, ¿no? Como ya hemos aprendido ahora. Después, las circunstancias extenuantes. Bueno, quizá en un caso muy cerca al nuestro, por falta de tiempo, quizá el alumno de un día para otro realizó el trabajo, no pudo realizarlo con anticipación a causa de quizá enfermedad, accidentes o problemas familiares. Hubo alguna circunstancia que no permitió que quizás la persona realice una investigación profunda como debe ser y con los limitantes, ¿no? con lo que se tiene que hacer. Y otros serían los agravantes: dar información falsa durante la investigación, faltas reiterativas y obtener el documento de una fuente con mentiras. Eso también, que uno mienta, que uno siga diciendo, o siga entrando en la mentira y metiendo más cizaña, ¿no?, a la situación, eso también lo agrava. Ahora, nosotros nos preguntaremos, ¿cuándo cometemos plagio? 1, cuando nos apropiamos de la obra. Otro, por omisión de fuentes de una obra. Otro, omisión de fuentes de un resumen. Ya vamos a explicar los tipos de plagio también. Dobletear un trabajo, o sea, pegar tal y cual. Omisión de referencia de gráficos. Copiar y pegar, atribuir como propio un trabajo en equipo. Eso también es muy importante. Luego, ¿cómo debemos evitarlo? Tenemos 4 maneras de poder evitar esto. 1, poniendo las comillas. Otro, mencionando las fuentes, o sea, poner las referencias. Otro, organizándote. Uno, cuando deja los trabajos de un día para otro, es capaz de hacer cualquier cosa.
copia, pega de donde sea la fuente que haya, así sea del Rincón del Vago, Wikipedia, cualquiera, así esté en el grado en el que esté, y lo manda al trabajo, sin referencia, sin cita, sin nada. Es un trabajo mal hecho y es un plagio. Y el otro, parafrasear. ¿Cómo venimos a definir el parafraseo? Pues el parafraseo vendría a ser, por ejemplo, si tú encuentras un texto de un determinado tema, lo lees y sacas la idea principal de este, y tú lo, esa idea que obtuviste de este texto, lo pasas a otro lado, sin embargo tú aumentas tus ideas, le das una definición, un sentido que defina lo que tú estás haciendo muy aparte de lo que acabas de conseguir. Ese vendría a ser un paráfrasis. Por ejemplo, acá tenemos, dice, si la cita directa vendría a ser esta. El plagio se define mejor como una actividad deliberada, la copia consistente del trabajo de otros, según Swalls. Entonces, un paráfrasis sería, John Swalls afirma que el plagio ocurre cuando una persona copia el trabajo de otra y es perfectamente consciente de lo que está haciendo. Lo dije en otras palabras, mencioné al autor, no estoy copiando, estoy parafraseando, lo digo en mis propias palabras, pero menciono a la persona que lo ha dicho antes. Y bueno, las citas y las referencias nosotras las hacemos de acuerdo a las disciplinas en las que nos encontramos. APA utiliza las disciplinas de psicología, ciencias sociales, Chicago, humanidades, el CSE, ciencias naturales, el IEE, las ingenierías. ISO, creo que puede ser general, no sé mucho acerca de eso, pero lo que sí es que Vancouver, nosotros como estudiantes de medicina usamos bastante este tipo de estilo. En resumen, el plagio. ¿Cómo lo evitamos? Citando. ¿Qué podemos hacer? Parafrasear. Tenemos que dar crédito también a las ideas de las otras, del autor en sí. ¿Cómo lo detectamos? Empleamos el Internet. Ya les voy a explicar en el taller qué es lo que nosotros hacemos o qué recursos podemos usar para poder evitar esta incidencia. Bueno, no existen programas antiplagio que se han creado hoy en día y existen un montón y uno puede escoger y decir cuál se acomoda mejor a su ritmo. Acá tenemos una pequeña infografía acerca del plagio que lo realizó la Universidad Pontificia Católica. Bueno, es un bonito afiche que encontré que dice recapacita, ¿no? Y menciona y señala la palabra cita, porque es muy importante hacer esto. Usa tus propias ideas. Bueno, reflexión. Sería cuestión de decir, ¿no? Todos, digamos, juntos, no copiaré sin antes citar la fuente. ¿Qué sería de...? Eso también lo ponemos en práctica en la vida profesional de cada uno, ¿no? ¿Qué sería si un paciente con un médico que obtuvo buena parte de su aprendizaje copiando los exámenes, ¿no? ¿Pondría su vida en manos de este doctor? ¿O qué sería de un arquitecto o un ingeniero civil? ¿Podría realizar una buena construcción y podría ser afrontada esta quizá en algún terremoto o algún sismo? No sé, tantas catástrofes que existen en nuestro país y en el mundo, ¿no? Bueno, acá tengo algunas referencias, ejemplo de lo que nosotros podríamos hacer. Vamos a realizar ahora el taller. Si tienen dudas, preguntas, lo hacemos después del taller, ¿les parece? Bien. ¿Me pueden escuchar y pueden observar bien la pantalla? Por favor, confirmen. Sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Ok, entonces,
acá lo que tenemos es copia o plagio. Los objetivos y lo que vamos a aprender a desarrollar aquí es definir qué es el plagio, identificar los tipos de plagio, mostrar cuándo y cómo se debe citar y entrecomillar. Bueno, vamos a dar unos pequeños tips acerca de esto. A ver, acá, si me pudieran ayudar, tenemos la obra de Leonardo da Vinci y esta es la obra de Fernando Botero. Ustedes me podrían decir si Botero realizó plagio o plagió a Da Vinci. Copia, copia. Copia. ¿Qué dicen otros por ahí? Cristina o Carol, o los que están presentes. ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo hizo? ¿Es copia, plagio, fraude? ¿Qué diferencias existen? Bastante similitud, mismo arte, pero diferentes características, ¿no? Bueno, lo que les puedo decir Parece copia. bueno, nos hemos equivocado. No, no es copia. Se puede decir, y he visto, que vendría a ser esta obra de Botero una interpretación libre de un tema particular. Expresa su arte de acuerdo a su forma, según lo que había trabajado Da Vinci. En ese caso, es importante diferenciar entre transmitir la información a partir de mi propia experiencia. Lo que Fernando nos muestra aquí es transmitir su propia experiencia, ¿no? O sea, de acuerdo a su interpretación, pero no vendría a ser una copia ni un plagio. A ver, esa fue una pregunta trampa, porque no nos dices una tercera opción. Ah, claro, no, era para que ustedes puedan ahí descubrir o decir, no, esto no es copia, ¿no? O esto es plagio, o esto está bien. Pero bueno, es también otro ejemplo, otro caso que les puedo decir que no podemos admitirla como plagio, es que cuando nosotros citamos o hablamos de algún conocimiento que todo el mundo ya lo sabe, no es necesario citarlo. Bueno, sigamos. Vamos a hablar ahora de los tipos de plagio. El primero sería el plagio de clones. El plagio de clones es el acto de tomar el trabajo de otra persona, tal y cual, palabra por palabra, sin hacer un cambio alguno. Y lo peor de todo es que no hay citas. Esto a menudo se ve en trabajos escolares, presentado por los estudiantes, con sitios web de donde sea. Por ejemplo, como ya les había hablado del Rincón del Vago. No, es una mala fuente de información, porque no tiene autores, no tiene de dónde sacaron esa información, ¿no? Prácticamente es la recolección de un montón de documentos que uno puede acceder de manera libre y gratuita. En ese texto, donde dice fuente original y trabajo del escritor, como ejemplo, nos habla acá que el escritor tomó un pasaje del trabajo original. Este es el original y este es el escritor. Lo cortó y lo pegó palabra por palabra y lo hizo parecer como si fuera suyo. Está tal cual, son iguales. Esa es Ahora, copia. Esa es copia. sí, dime. Eso el primer caso es plagio, ¿no? O copia. Sí, esos son los tipos de plagio. Es el plagio de clones, tal cual. El segundo vendría a ser el plagio control más C. Bueno, esto es muy similar al de plagio de clones, aunque hay algunos pequeños cambios en el contenido. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, dice. La mayor parte del trabajo es cortado y pegado. Y parece ser el trabajo del escritor. Acá podemos observar que existen ciertas partes que este autor cambia. Por ejemplo, se puede decir que en esta palabra
aumentó esta otra, lo hizo un poco más grande, lo hizo ver un poco más extensa. Sin embargo, es el mismo caso de la fuente original. Y bueno, no tiene citas. El tercero es remezclar el plagio. Le podemos decir el remix de plagio. ¿Qué quiere decir? Es el acto de recolectar información de múltiples fuentes, combinando y tratando de parafrasear algunas cosas, tratando de unirlas, de darles algún sentido. Sin embargo, se considera plagio porque no hay citas y no hay una fuente de información que respalde esto. Miren, acá tenemos la fuente original. Acá tenemos un párrafo. Acá tenemos otro párrafo. Y acá tenemos la mezcla de ambos párrafos de manera, a veces también, esto lo malo es que cuando uno realiza estas cosas y no parafrasea de manera que tenga una idea concisa y están las ideas disparatadas por todo lado, existe esta confusión y sobre todo ahí uno ya se puede dar cuenta que el plagio es evidente. Acá, 4. Es encuentra y reemplaza el plagio. ¿Qué quiere decir esto? Implica el cambio de la palabra clave y frases del contenido original, pero manteniendo intactas las partes principales de la fuente. Este tipo de plagio está muy cerca del clon y del plagio control-C. En este ejemplo, el escritor cambia algunas palabras clave y frases, sin cambiar el contenido principal. Nuevamente, no hay fuentes para citar, ni de dónde se originó la información. El 5 es reciclar el plagio o autoplagio. Uno podría decir, pero si yo ya hice este documento antes, entonces no puedo volver a usarlo después. Bueno, lo que sí puedes hacer es, uno, de un trabajo que tú hiciste antes, presentar ese mismo trabajo, pero con más información, complementándola más, agregándole más cosas, quizá con otro enfoque, ahí sí viene a ser válido. Sin embargo, podemos considerar plagio cuando entregas un trabajo que previamente se entregó a otra clase. O sea, por ejemplo, a la clase X yo entrego mi trabajo, pero a la clase Y me pidió un trabajo similar. Y entonces si yo envío el mismo trabajo a este otro docente, estoy incidiendo en reciclar, ¿no? En reciclar el plagio. Uno usa los mismos datos del estudio anterior para uno nuevo también. Enviar una pieza para publicación sabiendo que contiene trabajo que ya ha sido compartido o publicado, o el hecho también de usar papeles viejos en nuevos para citarse. Decir que este trabajo se ha sido publicado el año pasado, sin embargo, este trabajo ya fue publicado hace como el 2013, 2014, vendremos a incidir, a hacer una incidencia. El cuarto vendría a ser el plagio híbrido, que vendría a ser una mezcla de trabajo que se cita correctamente junto con otros que no se citan. Por ejemplo, acá tenemos una fuente, ¿ya? Esta parte está citada. Esta parte no, y esta parte sí. Prácticamente hemos pegado y copiado estas partes. La hemos citado en esta parte de acá. Sin embargo, este otro párrafo no tiene cita, no tiene de dónde, no tiene fuente ni origen y no está citada. Es una mezcla de entre cosas citadas y cosas no. A esto le llamamos el plagio híbrido. El 7, que es 404 error plagio. Este plagio implica tanto a las fuentes físicas de información como a las fuentes que se encuentran en Internet. Eso quiere decir que está citando una fuente inexistente. ¿Ok? Acá tenemos el ejemplo. Muestra
que si un lector hiciera clic en la fuente proporcionada que vemos aquí, la búsqueda en Internet no existe porque le aparecería el error 404 en la pantalla. Entonces vendría a Pero ser... en el caso de que la web ya cayó o cambió, Para eso tenemos, bueno, yo te podría dar la opción de que existen los detectores de plagio, ¿no? Unos software que te ayudan a comprobar de dónde fue la fuente, así haya caído ese rato o antes. Pero si en caso de que no, y esa fuente de alguna otra forma, investigando, uno encuentra que esta fuente es falsa, entonces estás reincidiendo. O bueno, sí, falsa la podremos decir también cuando tú, buenintencionadamente, quieres citar algo, pero te equivocaste, porque el estilo de la citación no es como tú pusiste. Quizá te equivocaste poniendo primero el editorial y después el autor, o si no, te equivocaste en alguna pequeña cosa. Entonces habría que ver esos pequeños detalles. Porque por esas cosas, revistas o algunos lugares donde quieres enviar tu trabajo, te rechazan diciendo que está mal o que algo sucede con esta referencia. El 4. Plagio agregador. El plagio del agregador implica citar adecuadamente las fuentes. La trampa acá es que hay muy poco trabajo original de la pieza. ¿Qué quiere decir? Que el autor copia y pega, pone las citas, las referencias, sin embargo, no hay originalidad, no hay pensamiento de la persona que hizo esto. Como pueden observar, está casi similar. Hizo las citas, puso la referencia, pero está igual. 9, ya estamos terminando, son 10. El plagio de mashup. Bueno, este tipo de plagio es el acto de mezclar información copiada de múltiples fuentes. Crear lo que sientes es un trabajo nuevo y original, a pesar de haber hecho, a pesar del hecho de que no hay pensamientos originales. A ver, vamos a ver este ejemplo. Ok. Se lee dos fuentes y luego el trabajo del escritor, que es el de acá, ¿no? Verá las secciones de copiar y pegar de cada trabajo original, que son mezcladas, que hace parecer que es un trabajo nuevo. Sin embargo, no hay citas, no hay pensamientos originales que hagan de este documento un trabajo propio. Y por último tenemos el retuiteo, ¿no? El retweet, el plagio retweet, que incluye citas adecuadas, pero depende en gran medida del autor del trabajo original. Cuando se trata de estructurar y redacción, carece de pensamiento, ideas o argumentos. Bueno, casi similar al de el plagio agregador. Acá tenemos el ejemplo. Aquí el escritor cita las fuentes, lo cual es genial, pero en lugar de copiar el pasaje palabra por palabra y citar al autor original, el escritor hace parecer que solo unos pocos pensamientos provienen de la fuente original, de la fuente, y el resto que es original. O sea, como que una paráfrasis mal hecha. Ahora vamos a ver acerca de los programas que detectan el plagio. Si ustedes pueden buscar en Google, nos dice, nosotros ponemos, ¿no? Software para detectar plagio. Nos aparece un sinfín. Entre los más usados son estos 6. Y entre los que usan con mayor frecuencia las universidades o comités de ética es el Turnitin. El Turnitin se encarga de que tú subes tu trabajo a este software y este te va a detectar qué parte viene, qué oración, qué pensamiento, qué paráfrasis, todo lo que tú redactaste en un porcentaje viene a ser parte de una página, de cierta lugar, de cierta referencia que tú realizaste.
Acá pueden observar por porcentajes lo que se analizó en esta herramienta, ¿no? Y te indica también qué cantidad vendría a ser referenciado, citado, qué parte te faltó citar. Te puede ayudar, nos puede ayudar bastante cuando antes de enviar un trabajo podemos realizar o pasar por este software. Ahora nosotros nos vamos a preguntar, ¿no? De manera simple, porque el día de ayer ya se realizó una ponencia acerca de cómo citar, cómo referenciar, qué instrumentos utilizar, ¿no? Entonces existe dos tipos de cita. Una que es la cita textual y otra que es la cita ideográfica. La cita textual es cuando usamos textos con ideas elaboradas de otras personas, tal cual, lo pegamos y lo copiamos, lo encerramos entre comillas, no importa cuánto texto sea, lo tenemos que referenciar. Y el otro, el ideográfico, que vendría a ser el hecho cuando nosotros parafraseamos, ¿no? Tomamos ideas de la otra persona. De igual manera, tenemos que referenciarla. Ahora, ¿y cómo referenciamos la fuente? Bueno, la fuente depende de quién nos lea, tiene que utilizar, o sea, una persona que nos lea, que lea nuestro trabajo, al llegar a las fuentes y a las referencias, tiene que llegar al lugar de donde nosotros hemos sacado o sea, toda la información. Así puede detectar que es algo propio, ¿no? Algo que sí, mira, efectivamente de tal lugar lo ha sacado, que de tal lugar ha habido alguna comparación y ha sacado nuevas ideas o ha hecho la referencia correcta. Ahora, la cita de un libro debe estar hecha con los siguientes contenidos mínimamente. Uno, que vendría a ser el nombre y apellidos del autor, título de la obra, el pie de la imprenta, ¿no? Que contiene el lugar donde el libro fue producido. Luego, no solo del libro, sino si agarramos una revista, también deberíamos utilizar el nombre y apellido del autor, el título del artículo, revisar en donde se halla para quién se cita, el lugar, la fecha, el número, algunos elementos, se debe mencionar todo lo que pide. Bueno, las ideas extraídas de Internet también deberían ser referidas. Prácticamente en ese aspecto tenemos todo esto que incluye no plagiar. Acá les vine a traer unas pequeñas preguntas. Tenemos uno. ¿Es aceptable copiar y pegar una oración escrita por otra persona en su papel o simplemente agregarle comillas? ¿Verdad o falso? ¿Alguien puede responder, por favor? Falso. Listo, muy bien. Bueno, como ya sabemos que no simplemente es agregar comillas, sino también debemos referenciarlo, citar la fuente y ver ciertas características del estilo de citación, dependiendo a qué rama nosotros estemos. Segunda pregunta. Parafrasear correctamente es 1. Cambiar algunas palabras del texto y citarlo para hacerlo suyo. 2. Utilizar solo la idea del texto sin citarla. C. Resume el texto en sus propias palabras y cítelo. D. Ponga el texto entre comillas y cítelo. ¿Cuál es la C? Muy bien, que es resumir el texto en tus propias palabras y citarlo. Perfecto. 3. Ha encontrado, bueno, este es un ejemplo. Ustedes han encontrado un artículo sobre la misma investigación, ¿ok? El artículo A es el hallazgo original. El documento B es un análisis que hace referencia al documento A. Entonces, tú utilizas una sección del análisis del documento B. ¿Qué documento tendrías que citar? ¿El primero, el segundo o los dos? El 1, el A. ¿Por qué? Porque es la fuente original. Es la fuente original, pero tú estás citando el B. Ambos.
No ve, Muy nomás bien. ve. Son ambos. Tienes que citar a ambos. Uno por ser el original y el otro porque está citando del otro documento. 4. ¿Cuál de los siguientes no es un ejemplo de plagio? A. Tomar prestada una idea existente y presentarla como una nueva idea. B. Cambiar algunas palabras de un párrafo que otra persona escribió. C. Traducir el trabajo blanqueado de un idioma a otro sin citarlo. D. Proporcionar la fuente completa para luego encomillarlo. Y C. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es un ejemplo de plagio? La D. Muy bien. Proporcionar la fuente completa para luego encomillarlo. 5. ¿Es aceptable copiar y pegar una oración escrita por otra persona en su paper y simplemente agregarle comillas alrededor? B. Muy bien. 6. ¿Cuál de los siguientes requiere una cita adecuada? Cuando me refiero a mis propios trabajos que he escrito previamente, cuando incluyo mis propias ideas que son exclusivas del artículo que estoy escribiendo o ninguno de los anteriores. La B. No, La A. sí. Porque estoy citando un trabajo que yo hice antiguamente, pero de todas maneras, así sea mío, así sea de mi hermana, así sea de quien sea, debo citar siempre cada que utilizo una referencia de otra persona. Y si Ok. pertenecen al mismo grupo de investigación, Igual, si estás en el mismo grupo, tienes que citarlo. No sé qué, mira, yo tengo un trabajo, existe un autor principal y los otros son coautores. Voy a citar este trabajo. Tengo que citar refiriendo al autor principal, ¿no? Tendría que ser. Y uno después ya sé. 7. No es necesario citar una fuente que esté escrita en colaboración en la web como de Wikipedia. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos citar Wikipedia? verdadero, no es necesario. Sí, sí. Se ve feo. Claro, o sea, sí es necesario citar. Entonces, como que es doble sentido, me falta. Ya, ¿Cuál sería la finalmente. respuesta ahí? ¿Mm? ¿Y cuál sería la respuesta? Que está bien rara la pregunta. Sí, es que es como que falso, falso, verdadero, ¿no? O sea, es como que, dígame, es necesario, ¿cómo sería? No es necesario. O sea, la pregunta nos dice más o menos si nosotros, o sea, si no debería citar, porque en realidad sí debería citarse, entonces es falso. La otra dice, no tienes que citar proverbios o modismos famosos porque son de conocimiento común. Creo que sí se debe citar. Bueno, eso no me quedó muy claro. Vamos a aclarar la pregunta. Dice Bueno, mira, que termino esto y ya va. si uno cita algo, Y en 5 un- minutos acabo. ¿perdón? Come, no, mamá, yo me veo. Ok, ya. En este caso, quiere decir que en caso de un proverbio famoso, que nosotros lo digamos, y si no lo citamos, me indica que, como lo afirmamos en el caso de Da Vinci, es un... No, perdón, me estoy equivocando. Ya. No tienes que citar proverbios y modismos famosos porque son de conocimiento común. Esto es verdad. Por ejemplo, en caso de que digamos, eh, La tierra es plana. No, si el río, si, si el río suena es porque piedras trae. ¿Quién lo dijo? Pues yo no sé, de seguro alguien, pero todo el mundo lo conoce. Es una frase bueno, nosotros lo sabemos ya porque sí tiene cierto significado al final y al cabo. Bueno,
Lo último. Tips, ¿no? Siempre debemos la paráfrasis, ideas de alguien con nuestras propias palabras. 2. Citaciones directas. Copiar y pegar literalmente. 3. La data que usemos, igual. Tenemos que tener cuidado con eso. Las tablas y las figuras, ¿cómo es que se debe citar? Autor, fecha, título de publicación, ¿no? Según el estilo que requiera la carrera de cada uno. Si no citas correctamente en cualquiera de estos estilos, es plagio. Si alguien intenta publicar un trabajo con estas faltas, lo más probable es que sea rechazado. Y no solo eso, sino también vetado de la revista, incluso sancionado en la institución en la que trabaja, ¿no? Perdiendo cursos o si no siendo expulsado de tu centro de estudios. Los software detectan el plagio, pero a veces falla, así que siempre es necesario la intervención manual. Bueno, muchas Está gracias. plagiando, dije, no. Meli, hay una pregunta en el chat. No sé si puedes responderla, por favor. Claro, claro. A ver, dice, no entendí entonces si podemos citar de Wikipedia como fuente segura. Sí, se debe citar. Bueno, si tú utilizas Wikipedia, en caso de que la utilices, porque tenemos una serie de fuentes que son mucho más confiables que Wikipedia, pero en caso de que tú uses Wikipedia, sí deberías citarlo. Wikipedia, si es que tú revisas, tiene referencias, usa bastantes artículos o diferentes lugares de donde saca la información. Entonces podríamos decir que Wikipedia es una fuente confiable, pero para situaciones básicas, ¿no? Chicos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? ¿Mateo? Sí, buenas tardes a todos. Meli, te entendí que, o sea, si yo estoy sacando información de un artículo y esa información está citada, también debería revisar ese artículo que citó el artículo que revisé y, bueno, citarlo también, ¿verdad? Bueno, en ese caso, nosotros, si tú citas una información, por ejemplo, un copy-paste de otro autor que esa cita, ese artículo realizó, pues sí debería citar a la otra fuente. Por decir, ¿no? El artículo dice, eh, Carlos Macedo dijo que que por ejemplo, dijo que el pan se come con mantequilla, algo así. Entonces, tú tienes que citar tanto a la persona que dijo como al artículo de donde has sacado la información. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, les quiero agradecer a todos por participar. Muchas gracias a Meli por esta enriquecedora ponencia. Y no se olviden que el día de mañana tenemos